Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a la entrevista de la jornada de hoy. Hoy tema que ya estábamos adelantando, tema combustibles. Nos ha llamado la atención esta información que tuvimos esta mañana bien temprano de que muchos emblemas y sobre todo los principales emblemas del mercado han tomado la decisión de reducir el precio de los combustibles en el orden de entre 300 y en algunos casos hasta 500 guaraníes por litro. Está ya con nosotros el gerente general de Ecopetrol, el señor Jorge Cáceres, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, para vos y para la audiencia. Bueno, es un gusto poder estar conversando contigo el día de hoy y qué gusto también, Jorge, poder anunciar esta buena noticia después de un año que se vino bastante complicado en lo que tiene que ver con el precio. Hoy oficialmente, y en el caso Ecopetrol, están también reduciendo sus precios de 300 a 500 guaraníes por litro dependiendo del tipo de combustible. Sí, es correcto, Samuel. Ecopetrol siempre pregonando su política de que los precios nacionales reflejen la evolución de los precios internacionales. Entonces, a la luz de eso, estuvimos haciendo un análisis del stock que tenemos, las partidas que nos llegaron, etcétera, etcétera. Entonces hicimos una reducción porque, bueno, ustedes que siguen también la evolución de la cotización habrán visto que hubo una pequeña disminución del producto. Ciertamente es muy dinámico, pero bueno, con esa pequeña retracción que hubo en el precio internacional nos permitió hacer ciertos ajustes que, como bien mencionaste, dependiendo del tipo de producto, son distintos valores. O sea, entre 500 hay otro producto 400, otro que pudimos ajustar 250, pero el objetivo es tratar de mejorar los precios que va directamente en beneficio del consumidor final. Así mismo, y es una buena noticia porque seguramente habrá escuchado, don Jorge, cómo también a nivel mediático la gente se iba preguntando, bueno, ¿cuándo íbamos a poder ver ya el efecto de un fenómeno que se venía observando en las últimas por lo menos 3 o 4 semanas de unos precios internacionales del petróleo por debajo incluso de los $100 por barril? Sabemos que en caso Paraguay nosotros compramos productos terminados. Ese efecto del menor precio en el petróleo terminó entonces de alguna forma por afectar también a los precios, a los productos terminados, y en esta renovación de stock les da a ustedes la posibilidad de hacer esta reducción, Jorge. Sí, básicamente es así, pero quiero resaltar o enfatizar que el mercado está muy dinámico. Nosotros que seguimos la cotización día a día, vemos picos para arriba, reducciones, después vuelve a repuntar. Entonces, con este nivel de precios que se generó ahora, con esta reducción, quería mencionar que vamos a ir hasta fin de mes. A fin de mes vamos a volver a evaluar cómo está la situación para ver cómo continuamos en mayo, porque está realmente muy cambiante y hay que ser muy finos en el número en función a la reposición, que es un elemento que para nosotros es fundamental, ¿verdad? La reposición del producto, que es muy determinante en la fijación del precio. Entonces vamos a ir hasta el 30 de abril, ahí analizamos y vemos si podemos continuar a los mismos niveles o si eventualmente habría nuevamente cambios. Pero siempre en la misma línea de reflejar en los valores nacionales la evolución del precio internacional. Esa es la consigna, Samuel. Así mismo es. Es bueno esto que nos está comentando de que cuando ven una reducción se aprovecha también para darle una ventaja, sobre todo a los clientes, ¿verdad? Porque fueron muy afectados, me imagino ustedes también en su volumen de venta con todo lo que ha ocurrido. En cuanto a eso específicamente, el último dato que teníamos de Banco Central nos hablaba de que en general hubo una caída del 5% en el volumen de venta. ¿Ustedes pudieron reflejar eso mismo? ¿Tienen otros números? ¿Cómo está la venta en estos últimos meses, Jorge? Bueno, definitivamente hay que ser sincero y es consistente lo que vos decís con lo que nosotros también sentimos. Para nosotros que el valor del producto se eleve no es conveniente. O sea, que ocurre que la caída, hay una caída de venta automática en la venta si el precio sube, porque el consumidor final, bueno, tiene un presupuesto que destina a su gasto de movilización y el presupuesto, en la medida que el producto que compra se eleva de precio, bueno, él sigue destinando el mismo
la misma cantidad de dinero, pero son menos litros. Y eso se refleja definitivamente en la venta de las estaciones. En el caso nuestro, y imagino yo que todavía no tenemos las cifras cerradas del mes, pero estos casi 20 días en los cuales tuvimos esa diferencia artificial con Petropar, que estaba sustentada en la ley que se derogó la semana pasada, la ley del subsidio que era exclusivamente para ellos, fue un golpe muy fuerte, porque una diferencia tan sustancial definitivamente tiene un impacto súper negativo en las ventas. Entonces, más o menos en esos 20, 18, 20 días que duró la vigencia de la ley del subsidio, de la ley 6.900, tuvimos una caída de casi el 50% de nuestras ventas. Ahora que estamos prácticamente muy cercanos a los precios de Petropar, con diferencias mínimas, estimamos de que se va a recuperar la venta y esto es lo que vamos a ir monitoreando en la medida que transcurra el tiempo, o sea, en estas últimas 2 semanas del mes de abril. Pero definitivamente ese tiempo anterior fuimos muy afectados. Sí, indudablemente, indudablemente eso veíamos también al estar transitando por las calles, como había mucho movimiento en las estaciones Petropar por una cuestión lógica, ¿verdad?, de menores precios y poco movimiento en los demás emblemas. Ahora, una vez superado, digamos, esto que podríamos calificar incluso hasta una crisis, lo que fue el subsidio y lo que fue también en su momento el planteamiento de la ley de estabilización, hay otras voces que están proponiendo incluso para frenar esto que también tenemos el día de hoy de movilizaciones de camioneros, de algunas tarjetas especiales de carga para el sector, ¿verdad?, que también tendrían subsidio. ¿Ustedes tienen algún posicionamiento al respecto de esta propuesta, Jorge? No, no tenemos clara todavía cuál es la propuesta. Lo que hasta donde nosotros sabemos, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, estaba analizando la posibilidad de, de dar ayudas a los sectores específicos. Eh, Te recordarás de ese programa que se implementó durante la pandemia del Cutugó, donde ayudaron a ciertos sectores a los que querían sostener en los momentos difíciles. Y el comentario que habíamos tenido nosotros de parte de Hacienda era que querían implementar algo similar con los choferes de los camiones de carga seca, que son los que están reclamando, con los delivery, los Uber, etcétera, etcétera. Pero no tenemos información certera de la implementación. Hasta ahí llega la información que nosotros recibimos. Eventualmente, si eso se hace, habría que evitar otra vez esta distorsión en el mercado de que solamente el beneficio va para canalizar esas ventas a través de un solo emblema. Habría que hacer general para que el beneficio también llegue a todas las marcas, Jorge. Claro, totalmente de acuerdo, porque si no vamos a estar cayendo en la misma situación que experimentamos anteriormente, ¿verdad? O sea, va a ser cambiar una cosa por otra, pero va a tener un efecto similar, ¿verdad? Debería ser extensivo a todo el mercado. Totalmente. Ahora, otro tema que también esta semana se va a reactivar en el Congreso. Se habló un poco hacia finales de la semana antes de Semana Santa, pero en teoría esta semana lo quieren plantear a ver si se puede incluir incluso en el orden del día del próximo jueves en el Senado, que tiene que ver con esta idea de reducir de forma temporal el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? La propuesta que planteaba el senador Busarquis hablaba de bajar de un 34% en el caso de las naftas a un 17% y en el caso del gasoil de 18 a 9. ¿Ustedes han tenido acceso a una copia de ese proyecto de ley y tienen alguna opinión al respecto, Jorge? No, nosotros no tuvimos acceso a ese proyecto de ley. Sí, escuchamos por la prensa, ¿verdad? De que estaba en estudio no sé si ya se presentó o se está por presentar y escuchamos hablar de esos valores. Bueno, si eso ocurre, definitivamente el impuesto es un componente más del costo. Suponiendo que haya esa reducción, eso se va a reflejar en el precio, claramente, ¿verdad? Pero no sé si, eso estoy hablando algo que no es mi ámbito, pero como tratamos mucho con la gente de Hacienda, ¿verdad? Los ingresos que representa el selectivo al consumo para Hacienda son muy importantes y sostienen uno de los sustentos principales del presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad?
No sé si Hacienda va a estar muy favorable a eso. Claro. De De hecho, hecho, Hacienda en alguna medida y aduanas también se habían expresado de que no estaba muy a favor de eso, pero obviamente eso también es hay una decisión del Congreso. La pregunta es, la semana pasada hablábamos con Guillermo Parra y él nos hablaba de incluso que podrían darse reducciones de hasta 1.000 guaraníes por litro si se llega a reducir en los porcentajes que estábamos conversando. ¿Crees que es factible poder hacer una nueva reducción, aparte de esta que ustedes hicieron por condiciones de mercado? Bueno, vamos a hablar de un caso específico. El valor del selectivo al consumo del gasoil, que es el producto que es más relevante por el tema del transporte, los costos, etcétera, de flete. El gasoil hoy está pagando 430 guaraníes por litro. Era 6.50. Después el gobierno implementó una reducción y bajó de 6.50, perdón, era 6.80 y de 6.80 bajó a 4.30. Ese 430 está vigente hasta el 30 de abril. Pero imaginemos un escenario en el cual termina el 430. O sea, son 430 guaraníes menos que va a pagar la importación de gasoil, y eso es lo que se va a reflejar en el precio. Llegar a 1.000, o sea, eso ya es más complicado. O sea, 430, ese es el techo o límite que tenés hoy en caso que eso quede sin efecto, ¿verdad? claro, claro. Y en el caso de las naftas, ¿cuál sería el El efecto? efecto. Nafta es un poco más complicado de calcular porque las naftas, Samuel, las naftas que se venden en nuestro país son el resultado de la mezcla de tres, digamos, materia prima. Vos tenés alcohol absoluto, que es de producción nacional, que es 25% de la mezcla. El otro 75% se reparte entre la nafta virgen y la nafta catalítica, en distintas proporciones dependiendo de cuál es el producto que estás vendiendo. Si es la nafta la más barata, la intermedia o la de mayor calidad, que por no ponerle nombre comercial es la nafta super, ¿verdad? Las tres naftas tienen distintas combinaciones de esos dos tipos de materia prima, de la nafta virgen y de la nafta catalítica. Entonces, estimar la reducción allí es un poco más complicado. Y también tener el tema del alcohol absoluto, que es 25%. Por cierto, el alcohol absoluto también subió. Y esa es una pregunta que siempre está dando vueltas. ¿Por qué sube el alcohol si el alcohol se produce acá? El alcohol no tiene nada que ver con la cotización de los derivados del petróleo, pero resulta, Samuel, que el alcohol se hace acá, se hace de maíz, y el maíz subió. Eso también manejan ustedes las cotizaciones, un commodity más, así como la soja subió, el maíz también subió. Y esa es la materia prima hoy de las alcoholeras. Entonces, por eso el alcohol absoluto, que es 25% de la mezcla de la nafta, también está con un precio más alto. Y viene subiendo sostenidamente desde finales del año pasado. No, totalmente. Totalmente. Justo esa, bueno, era una de las cuestiones también que queríamos consultar y lo respondió, ¿verdad? Porque es un producto que lo generamos acá y igual se mueve también por las tendencias internacionales de los precios. Hay anuncios a nivel internacional de que algunos países productores van a liberar reservas, con lo cual están buscando de que este problema de aumento de los precios de los combustibles, que no solamente afecta a Paraguay, sino afecta a todos los países, pueda tener algún tipo de colchón o mitigar un poco los impactos de esta incertidumbre que está aumentando los precios. La semana pasada justamente nos enterábamos a través de cables internacionales de que varios países productores iban a liberar estas reservas. ¿Eso de alguna forma podría traer algún paliativo para las próximas semanas? ¿Podría continuar esta tendencia a la baja en los precios internacionales? ¿O todavía hay mucha incertidumbre, Jorge? Bueno, si eso ocurre, como estamos hablando de demanda y oferta global, y así se fijan los precios internacionales, de ayudar, va a ayudar. El asunto es ver en cuánto tiempo va a impactar en los precios esa liberación que vos estás mencionando, ¿verdad? Pero debería ser algo significativo los volúmenes que se liberan y debería ayudar para el efecto. Hay mucho acá de incertidumbre y eso está motivado por el tema de la guerra, ¿verdad? La guerra persiste, no hay visos de solución de corto plazo hasta donde estamos nosotros en conocimiento, y eso genera incertidumbre, ¿verdad? Y
la incertidumbre en los mercados afecta, se refleja directamente en los precios. Totalmente, totalmente. Totalmente. Otra consulta también que nos hicieron, de hecho hoy lo destacábamos en nuestra etapa, Jorge, tiene que ver con el aumento de las estaciones de servicio. Hablando con varios de tus colegas, muchos nos expresaban también de preocupación por esta saturación de estaciones de servicio. Tenemos más de 2.500 ya a nivel país y se siguen habilitando. De hecho, el dato por lo menos que nosotros pudimos observar del Ministerio de Industria y Comercio nos hablaba de 60 nuevas en los últimos 6 meses. Eso de alguna manera eleva la competencia, pero también de alguna forma, no sé si distorsiona el mercado, porque hay veces vemos en 1 o 2 cuadras, vemos 3 estaciones y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que sigue siendo rentable el negocio cuando están tan cercanas una de otra, Jorge? Bueno, definitivamente la competencia es fuerte, como vos mencionás, tenemos una cantidad de estaciones de servicio importante en el país y comparando con países vecinos, haciendo el comparativo de densidad de habitantes con cantidad de estaciones de servicios, nuestros coeficientes son altos, ¿verdad? Si comparamos con Uruguay, Argentina, Chile, acá tenemos más estaciones de servicio por cada 1.000 habitantes que comparando con los otros países. Eh, el, Hay algo muy importante. Para construirse una estación de servicio, las gestiones empiezan en cada municipalidad, Samuel. Después recién llega a instancia del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces son las municipalidades las que dan el ok para la construcción o no de un punto. Y las municipalidades todas tienen ordenanzas que tienen distintos parámetros o criterios para la concesión de los permisos. No es lo mismo Asunción, Lambaré, Fernando Lamora, Luque, tienen distintos requerimientos. Pero allí empieza, si las municipalidades no dan los permisos, ya no va a llegar la propuesta al Ministerio de Industria y Comercio, porque al Ministerio ya llega el permiso de la municipalidad aprobado, los planos aprobados, y también ya llega el visto bueno de la SEAM. Entonces, cuando llega con esos 2 permisos, ya es muy poco lo que el ministerio puede hacer. O sea, en realidad hay que ir a ver con las municipalidades, a ver cuáles son los requisitos o las ordenanzas, porque ustedes saben que en Asunción está vigente una ordenanza que exige 1.000 metros de distancia. Para cualquiera que quiera instalarse, no puede estar a menos de 1.000 metros a la redonda de una ya existente. Pese a que actualmente hay empresas que recurrieron a la Corte de Suprema Justicia, vos estarás al tanto de eso, y obtuvieron una acción de inconstitucionalidad. Por eso que hay estaciones que se están construyendo nuevas en sitios donde, según la ordenanza original de Asunción, no se podrían construir, pero ahora sí se están haciendo, ¿verdad? Porque la pregunta es ¿De qué manera esto, yo lo miro de 2 maneras. Uno, ¿de qué manera esto impacta desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Al tener estaciones tan cercanas y lo que significa eso también en el riesgo de que si ocurriera un siniestro, hay veces hay estaciones que están casi una enfrente de otra. Y otro también desde el punto de vista financiero, porque uno cuando hace una inversión para habilitar una estación, hay toda una inversión económica importante y uno tiene su proyección de negocio de cuánto podría ser el volumen de venta que eso le podría generar y los retornos que podría ocasionarle en cierto tiempo, ¿verdad? Si uno quizás tiene una estación de servicio y se le monta otra enfrente o a unos pocos metros, le distorsiona totalmente toda su estructura de negocio, ¿verdad? No sé, te pregunto si de cómo afecta también el hecho de que discrecionalmente se instalen estaciones de servicio en todas partes. Es totalmente correcto lo que vos decís. Cuando se va a construir una estación, se hace una proyección en función a volúmenes, ¿verdad? Bueno, estimamos vender tantos litros, los márgenes son X en los litros, en un horizonte, no sé, de 10 años, y bueno, estimás recuperar tu inversión en tanto tiempo, un recupero, y bueno, y tantos años de ganancia, como cualquier inversión, ¿verdad? Definitivamente cuando alguien se instala en la proximidad, parte de tu volumen te va a quitar, ¿verdad?
y eso va a afectar a tu desempeño. Eso es totalmente cierto, es así mismo, ¿verdad? Hey, Entonces, Te cierro la pregunta con lo siguiente. En el sistema bancario, para abrir por ejemplo, un nuevo banco o una financiera, hay todo un protocolo y hay un ente regulador fijo, ¿verdad? Que está y que es el que determina si hay las posibilidades de mercado y si es que efectivamente cumple una serie de requisitos. Y así en el sector cooperativo, en el sector industrial, en fin, en todos los segmentos. ¿No haría quizás falta un regulador que sea el que marque, digamos, la cancha, incluso a los propios municipios a la hora de habilitar, y que sea el que le habilite primero a esa empresa y después los municipios van y piden la patente y hacen todo el trámite como para poder darle cierto orden a esta situación de la disposición de las estaciones, Jorge? y podría ser a través del el ministerio que rige este negocio, el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, podría ser a través de ellos. Ahí siempre hay un conflicto de intereses porque las municipalidades hablan de la autonomía municipal, que ellos pueden decidir cada uno en sus respectivos municipios cuáles son los permisos, los requerimientos para instalarse, pero hace sentido lo que vos estás diciendo, o sea, un órgano que esté por encima de eso, orientado a un mejor ordenamiento del negocio. claro, Sería en una todo caso, propuesta después interesante, pero tendría que venir del ministerio, ¿verdad? por supuesto, ¿no? El razonamiento es nada más que, así como funciona en cualquier otro tipo de negocio, los municipios van a seguir cobrando la patente, que se van a seguir cobrando los impuestos que correspondan, pero debería haber alguien que trace por lo menos una línea que sea igual para todos, no sea que haya una realidad en Lambaré, otra en San Lorenzo, otra en Ciudad del Este, otra en Asunción, y sean totalmente distintos las maneras en las que, o los procedimientos para la habilitación de una estación, debería ser todo unificado. Sería ideal que fuese algo así, entonces van a ser reglas claras. Lo principal es que sean reglas claras y que apliquen para todos por igual, ¿verdad? Que haya ese principio de equidad, Samuel. Así mismo. Jorge, te agradecemos mucho por tu tiempo y también por darnos esta buena noticia. Ya desde temprano nos comunicabas de esta reducción. Ojalá esta situación permita que ya a fin de mes se puedan por lo menos mantener los precios y si es posible bajar más para traer más beneficio también a los consumidores. Okay, bueno, muchas gracias por el espacio, Samuel, y saludos para todos. Muchas gracias, Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, conversando con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Reducción, repetimos, de los precios de los combustibles entre 300 a 500 guaraníes por litro a partir del día de hoy. Usted va a poder encontrar en las estaciones de servicio. Una buena noticia después de tantos aumentos que hemos tenido a lo largo de este año. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.